secreto. Serás capaz. La Fundación Acabay y la Fundación FIBAN hemos emprendido un camino juntos, en el que estamos desarrollando en colaboración un programa de terapia asistida con perros para personas con daño cerebral. Por nuestra parte, además de haber formado a su equipo de profesionales de la salud en intervención asistida con animales, ponemos la parte animal, nuestros perros de terapia, y la parte profesional que se encarga de ellos, los técnicos en intervención asistida con animales de la Fundación Acabay. Por parte de FIBAN, participa su equipo de profesionales de la salud, especializados en daño cerebral y neurorehabilitación. Desde hace algunas semanas, en FIBAN, los humanos protagonistas del centro están pudiendo participar en sesiones de terapia asistida con perros, y el equipo está conociendo y explorando todas las posibilidades terapéuticas que tiene una intervención de este tipo para las personas a las que cada día se dedican, y cómo la motivación puede transformar de forma significativa la participación de estas personas en su proceso rehabilitador. Ahí, molt bé. La amarilla, hola. Como profesional, pues la verdad es que incluir un animal, como en nuestro caso ha sido un perro, la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente porque nunca había tenido ninguna experiencia a nivel personal con ningún animal, en concreto con perros. Y la primera vez que empezamos a trabajar y a preparar sesiones fue una experiencia súper chula. Nunca me había imaginado que me pudiera acercar a un perro, en este caso como lo he estado haciendo durante las sesiones, el ver todo el potencial y las diferentes posibilidades de trabajo que podría tener un perro. Calma, mire. Respecto a los usuarios, me parece una herramienta muy potente porque les proporciona muchísima motivación. Principalmente destacaría la motivación. Mira. Palpillo de... ¿Quién nos falta? Telescopio. Espada, timón y barril. ¿Están todas bien? Bajo mi experiencia como logopeda, me ha parecido muy interesante el trabajo de la comunicación. El perro es el elemento que busca la inmediatez, la espontaneidad. Entonces se ha podido trabajar muy bien con algunos niños en los que se comunican solo con gestos y les hemos pedido infinitas órdenes en las que sin querer, sin necesidad de provocar nada, ha salido de forma espontánea el que el nano pueda llamar al perro, el que pueda realizar peticiones sin necesidad de dirigirlas yo. Con lo cual intentamos con ello conseguir el objetivo principal, y es que se comunican de una manera funcional, no de una manera dirigida por mí. ¡Toma! Y sobre todo ese plus de motivación que necesita el paciente en muchas ocasiones, sacándolo también de la terapia convencional, donde podemos sacar de él pues, comportamientos, actitudes y hasta expresiones que quizás en la terapia del día a día no podemos ver si no es por la presencia del perro. Chúcala. ¿Pero abrila? Ahí. La experiencia ha sido súper motivadora y yo lo recomendaría a todos los terapeutas.